Media hora, 10 minutos, 15 Buenas minutos. noches, Magíster. Nosotros somos el grupo número 2. Este es nuestro proyecto final de análisis y resolución del problema. El tema que nosotros escogimos es desinterés por la lectura en los estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Cruz del Norte de la ciudad de Puerto Viejo durante el periodo 2025-2026. Somos el grupo número 2, que está conformada por Pamela Folleco, Jefferson Córdoba, Jimber Vélez, Juan Cobos y quien les habla, Lady Ormaza. Aquí tenemos lo que es la introducción, que nos dice, la lectura es una habilidad esencial en el proceso de aprendizaje, ya que fomenta la comprensión, el pensamiento crítico y la adquisición de nuevos conocimientos. Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado un marcado desinterés por la lectura entre los estudiantes de educación general básica, lo cual afecta su rendimiento académico y su desarrollo integral. Esta investigación se centra en analizar las causas, consecuencias y posibles soluciones del desinterés lector en los estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Cruz del Norte de Puerto Viejo. El problema se manifiesta en la falta de motivación, la lectura superficial y la ausencia de ámbitos lectores constantes. Las principales causas identificadas incluyen la influencia de las tecnologías, la escasa disponibilidad de material atractivo, la falta de estrategia pedagógica y el poco acompañamiento familiar. El objetivo general del estudio es diseñar una propuesta educativa contextualizada que incremente la motivación y el ámbito lector mediante estrategias participativas, sostenibles y adaptadas al entorno escolar. En la fase número 1 tenemos la investigación secundaria. El primer punto tenemos la contextualización del problema. En Ecuador, los bajos niveles de comprensión lectora siguen siendo una preocupación. En la Unidad Educativa Cruz del Norte, los estudiantes presentan dificultades en la redacción, comprensión y motivación hacia la lectura. Datos del Ministerio de Educación en el 2002 confirman que gran parte de los alumnos no alcanzan los estándares nacionales en esta competencia. Las causas principales son el uso excesivo de dispositivos digitales, la escasa mediación docente y la falta de relación entre los textos escolares y los intereses de los estudiantes. En el punto número 2 tenemos factores del desinterés lector. El desinterés por la lectura obedece a múltiples factores, según Guamansi y Herrera 2023. La enseñanza tradicional, eh, basada en en la memorización, convierte la lectura en una tarea obligatoria. En las implicaciones pedagógicas y socioculturales, esta nos dice que el desinterés lector afecta la formación de ciudadanos críticos. Freire en 1970 afirma que al leer el mundo precede la palabra, por lo que la lectura permite comprender y transformar la realidad. En la justificación del problema, tenemos que atender el desinterés lector en la Unidad Educativa Cruz del Norte es fundamental para mejorar la comprensión lectora, la motivación y el rendimiento académico. En en los referentes teóricos, los autores como Vygotsky, 1979, y Freire, 1989, destacan que la lectura debe ser un proceso social significativo y crítico. Los docentes deben promover ambientes participativos y utilizar recursos tecnológicos que conecten la lectura con la realidad del estudiante. En las tendencias actuales nos dicen que las metodologías activas como la gamificación, el uso de recursos digitales interactivos como son los audiocuentos, los blogs y las aplicaciones, también la lectura colaborativa emocional están transformando la forma en la que se enseña a leer. Estudios explorativos, Cantos, Chacha y Tucuri Reino 2022 determinaron que la falta de hábitos lectores en el hogar y las metodologías tradicionales son las principales causas del desinterés. Ahora tenemos los datos estadísticos. Según el Ministerio de Educación, en el 2002, solo el 37% de los estudiantes ecuatorianos alcanzan niveles satisfactorios de comprensión lectora. El INESEC 2023 informa que más del 60% de los adolescentes
dedican menos de 15 minutos diarios a la lectura por placer y la mayoría prefiere actividades digitales. En Puerto Viejo, más del 70% de los estudiantes manifiestan aburrimiento al leer textos extensos, lo que demuestra la necesidad urgente de estrategias innovadoras. Las conclusiones es que el desinterés por la lectura es un problema educativo y social que requiere acción inmediata. Esta investigación plantea el uso de tecnología como la de Cintiq para diseñar estrategias creativas, colaborativas y contextualizadas que reactiven el gusto por la lectura. El propósito final es convertir la lectura en una experiencia significativa, capaz de fortalecer el desarrollo cognitivo, emocional y social de los estudiantes. A continuación, mi compañero Jefferson Córdoba. Bueno, buenas noches, Magíster. Aquí tenemos lo que son los mapas de actores. El mapa de actor interno de nosotros, en nuestro proyecto, es los estudiantes, los docentes y los padres de familia. Y los mapas de actores, los secundarios, que son autoridades y departamento del DS. Aquí podemos observar que a los estudiantes, docentes y padres de familia se les hizo a tres padres de familia con 10 preguntas a cada uno. Y a los actores secundarios, que fue a una autoridad y a un profesional de salud mental como parte del DESET, una entrevista a cada uno. Bueno, en la descripción de las entrevistas, eh, el estudio aplicó entrevistas semiestructuradas a tres estudiantes, tres padres de familia y tres docentes, una autoridad institucional y un miembro del DESE, con el fin de conocer las causas y prevenciones del desinterés por la lectura en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Cruz del Norte. Aquí podemos observar las entrevistas dirigidas a estudiantes, que el propósito es explorar los hábitos lectores, interés, emociones y reflexiones sobre la lectura dentro y fuera del aula. Podemos ver la entrevista a padres de familia, que el propósito es identificar el papel del entorno familiar en la formación del hábito lector. Entrevista dirigida a docentes, que dice como propósito es conocer las estrategias didácticas aplicadas, percepciones sobre el interés lector y los desafíos en el aula. Bueno, en los análisis de los actores primarios, como en el análisis de los estudiantes, podemos analizar que leen muy poco por iniciativa propia y consideran la lectura como una obligación escolar. Prefieren temas modernos como aventura, ciencia, cómics y formatos digitales. Se sienten aburridos o nerviosos al leer en clases y desean mayor libertad para escoger libros y realizar actividades más dinámicas y creativas, como debates, dramatizaciones o videos. Aquí en lo que es de los docentes podemos observar que confirman la falta de hábito de lector, de comprensión lectora, aunque muestran disposición a innovar con metodologías activas y tecnológicas. Señalan la escasez de libros y recursos en la institución y subrayan la importancia del ejemplo familiar en el fomento lector. En los análisis que podemos observar de los padres de familia, del entorno familiar, es clave. En los hogares donde los padres leen, los hijos también lo hacen. En los demás, la lectura se percibe como una tarea. Piden a las escuelas más apoyo, uso de recursos digitales y actividades conjuntas para reforzar el hábito lector desde casa. Aquí podemos observar lo que fue la entrevista a la autoridad educativa. El propósito es identificar las políticas institucionales, recursos y estrategias existentes para promover la lectura y analizar las limitaciones actuales en su implementación. También tenemos el personal del DS, la entrevista, que el propósito es analizar los factores emocionales, familiares y sociales que influyen en el desinterés por la lectura de los estudiantes de octavo año de básica. Bueno, en lo que es el análisis de autoridad, podemos observar que reconoce que el fomento lector es una prioridad institucional, pero los programas son esporádicos y con pocos recursos. Propone un plan lector permanente que combine libros, tecnología y participación familiar. En lo que fue análisis del DESE, señala que el desinterés lector se asocia a factores emocionales y tecnológicos, bajo autoestimas,
miedo al error y exceso de pantallas. Recomienda fortalecer autoconfianza del estudiante y crear clubes de lectura con enfoque emocional en coordinación con docentes y padres. En lo que puedo observar en la conclusión general, el desinterés por la lectura no se debe solo a la falta de hábitos, sino a la falta de motivación, autonomía y acompañamiento emocional. Todos los actores coinciden con la lectura debe transformarse en una experiencia significativa, libre y divertida, integrando tecnología, familia y nuevas metodologías. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Pamela. Buenas noches, estimado docente, estimados compañeros. Nos encontramos en la fase número 2, que es la fase de empatizar. El primer mapa de empatía es del actor principal, los estudiantes, que piensan y sienten presión, aburrimiento y timidez al leer en clase y creen que la lectura es solo una tarea para aprobar el curso. ¿Y qué dicen o hacen? Solo leen cuando el docente lo solicita y leen esporádicamente o se limitan a los textos académicos. ¿Qué oyen? Listas de lectura obligatorias, preguntas de evaluación sobre el texto y recordatorios. Oyen también, lee un rato para aprender más. ¿Qué ven? Clases de lectura que son un poco aburridas y se van en leer en silencio. Sus esfuerzos es que intentan leer lo requerido, pero se desmotivan ante los textos muy largos o con lenguajes muy complejos. Buscan activamente alternativas digitales para acceder a narrativas, tales como los cómics o videos. El resultado es que quieren que la lectura será divertida, buscan libertad para elegir los libros, etcétera. En este análisis de este primer cuadro, nos dice que los estudiantes revelan que la principal barrera para la lectura no es la aversión al trabajo, sino la falta de autonomía y la inseguridad emocional, lo cual anula su motivación intrínseca, ya que los estudiantes piensan y sienten que la lectura es una obligación aburrida, que les genera timidez, ansiedad, leer en voz alta, a pesar de que ellos reconocen que el esfuerzo es valioso y buscan la superación personal. Bueno, también tenemos el número de mapa de empatía, el número 2, el actor principal, el padre de familia, que piensan sobre la falta de tiempo para modelar el hábito de la lectura, se sienten muy cansados por lo que ellos trabajan y sus preocupaciones, ¿no? Que oyen que el rol familiar es muy decisivo y que deben involucrarse. ¿Qué ven? Ven a sus hijos más interesados en videojuegos y redes sociales, también demasiado énfasis en libros clásicos o lecturas obligatorias. ¿Qué dice y qué hace? Que la institución debería organizar más actividades donde los padres puedan participar más. Sus esfuerzos son que intentan promover la lectura desde el hogar, se esfuerzan por dar un ejemplo. Y los resultados es que se integren lecturas variadas y la tecnología en el aula. En el análisis general de los padres de familia, revela que hubo una marcada polarización entre los hogares, pero un consenso en cuanto a las necesidades y barreras. Los padres piensan y sienten que la lectura es fundamental para el éxito académico de sus hijos, aunque muchas reportan cansancio o falta de tiempo para moderar el ámbito, lo cual es su principal punto de dolor. En el mapa número 3 de la empatía, tenemos a lo que es las autoridades, todo eso. ¿Qué piensan y qué sienten? Sienten frustración y por qué no ven progreso en el ámbito lector de los estudiantes. También sienten que deben actualizarse e innovar, pero faltan recursos. ¿Qué dicen o hacen? Dicen que la lectura en el horario académico es importante, proponen usar textos cortos y de temas de actualidad. También oyen que sus clases son muy aburridas. También ven que hay casos de bajo rendimiento escolar, desinterés o desmotivación en el octavo año básico y que también en la biblioteca faltan libros. Los esfuerzos de ellos son la implementación de estrategias para el desarrollo emocional para estudiantes. También reciben talleres de actualización, aunque limitados en TIC. El resultado es establecer un equilibrio entre la presión académica y el bienestar emocional para mejorar la fluidez de la lectura y la fluidez de los estudiantes. El análisis general de ellos es que revela un alto nivel de compromiso docente que choca con las limitaciones de recursos impuestas por el sistema. Los docentes sienten una profunda frustración ante la falta de concentración y el bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes, a pesar de que la autoridad educativa declara la lectura como una prioridad institucional. Esta prioridad, sin embargo, se siente vacía en la práctica, pues los programas son esporádicos y ven que la biblioteca carece de libros y recursos digitales adecuados. En el actor secundario, en el DS, siente y piensa que el desinterés es un problema frecuente causado por factores emocionales, tecnológicos, familiares. También oyen que los estudiantes
sobre los problemas de concentración y el bajo nivel de motivación y que la lectura es como una obligación académica. Ven también casos de baja motivación y escasa comprensión lectora. También ven el impacto considerable del uso excesivo de dispositivos en la capacidad de atención. ¿Qué dice OASE? Dicen que deben realizar clubes de lectura con enfoque emocional y actividades colaborativas, y también ofrecer talleres sobre hábitos de estudio y sesión de orientación. Sus esfuerzos son implementar programas de apoyo emocional para fortalecer la autocomprensión y confianza. Los resultados serán el mejorar la autoseguridad y la actitud positiva hacia la lectura, lograr una mayor articulación con los docentes para un acompañamiento psicológico integral. El análisis de la perspectiva del DS confirma que el desinterés lector es un síntoma de problemas más profundos, arraigados en lo emocional, familiar y tecnológico. Tenemos también la fase 3, que es satura y agrupa. Tenemos aquí 25 de lo que se relaciona a nuestro tema, pues, ¿no? Trabajamos con en la parte de la grupa trabajamos con el grupo 1, que es las causas y consecuencias del desinterés motivacional. Está que la lectura se percibe como una obligación académica y aburrida, no como disfrute. Los estudiantes no tienen autonomía para elegir sus materiales de lectura, lo que anula la motivación intrínseca. Existe una brecha entre los libros clásicos o impuestos y los temas actuales que realmente interesan a los jóvenes. La lectura se limita solo al docente lo que solicita solo para hacer tareas. Los métodos de evaluación son pasivos, impidiendo que el estudiante demuestre comprensión de forma creativa. Se identifican dificultades en la comprensión lectora y fluidez debido a la falta de hábito, y el esfuerzo se percibe como presión y cansancio académico y no siempre se equilibra con el descanso. El desinterés lector de los estudiantes se debe a un choque directo entre la metodología escolar y su necesidad de autonomía. El estudiante percibe la lectura como una obligación académica, aburrida y no como un placer. En el grupo 2 tenemos las estrategias. Va a establecer un mecanismo de comunicación obligatoria entre docentes y DS para identificar estudiantes con alta ansiedad o baja motivación. Un club de lectura en aula con el apoyo del DS, donde la lectura en voz alta es siempre voluntaria y se prioriza el uso de textos cortos. La designación de tiempo de reunión docente-DS y capacitación de docentes en habilidades socioemocionales para el aula. Y también establecer un ámbito familiar modelado que resuelva la falta de tiempo y la percepción de la lectura como solo tarea. En esta se necesita una intervención del DS para crear un ambiente de cero presiones. La tecnología debe ser integrada como herramienta. En el grupo 3 tenemos inconsistencias estructural y familiar. El ejemplo familiar es crucial, el rol familiar es de suma importancia, el ejemplo de ellos define el hábito del hijo. La falta de modelaje es el detonante. Muchos padres no leen frente a sus hijos. La desarticulación de actores, la falta de consistencia institucional y también el estrés generado por la presencia académica, que puede llevar a un círculo negativo, menos motivación, menor participación y peor desempeño y mucho más estrés. En lo que respecta al análisis de esta fase, es que las inconsistencias estructural y familiar revelan que el desinterés lector se perpetúa por la falta de un ecosistema de soporte coherente entre la escuela y el hogar. La principal barrera es la ausencia de modelaje familiar, ya que muchos padres admiten estar muy cansados después del trabajo para leer o establecer el hábito, lo que convierte la lectura en una sola tarea para los hijos. A continuación, mi compañero. Gracias, compañera. Buenas noches, magíster. Bueno, en la fase 4 se va a idear. En esta fase, pues, se centra en generar ideas para promover el interés por la lectura de los estudiantes de octavo año básico. Como primer punto, pues, la ideas claves, surgieron 6 estrategias, incluyendo lectura por reto, club lector estudiantil, lectura en familia y biblioteca viva. El segundo punto está la priorización. Es la matriz, impacto y dificultad. Se identificó que los retos y club de lector estudiantil, estas fueron las seleccionadas para la siguiente etapa. En la fase 5 vamos a prototipar.
se crearon prototipos de baja resolución para visualizar las dos ideas priorizadas. Primer prototipo está la lectura por retos. Conceptos, desafíos semanales con un tablero de logros lectores para ganar puntos o insignias. Segundo punto, pues, el objetivo es convertir a la lectura en un reto compartido y divertido sin evaluación académica. El segundo prototipo, el Club de Lector Estudiantil. Primero, pues, el concepto de sesiones quincenales donde los estudiantes comparten lectura, debaten y hacen recomendaciones en un ambiente relajado en semicírculo. Segundo punto, el objetivo sería fomentar la lectura como un acto social, recreativo y de reflexión, con apoyo emocional del DS. En resumen, el prototipado confirmó que ambas estrategias son viables, dinámicas y tienen un impacto directo en la motivación del estudiante, siendo ideales para iniciar la transformación del hábito lector. A continuación, mi compañero Juan. Gracias, Mr. Jimber. Compañero, buenas noches, Magister. En la fase 6 que tenemos como validar, la fase de validación tiene como propósito comprobar la efectividad y pertinencia de las estratégicas seleccionadas en la fase del prototipado, como lo indicó el compañero Jimber. En la matriz del feedback tenemos los aspectos positivos, los estudiantes demostraron entusiasmo y mayor participación en las actividades lectoras. El ambiente en el aula fue más dinámico y colaborativo. Críticas o aspectos a mejorar. Algunos resultaron muy sencillos, lo que redujo el interés en algunos casos. En el club lector el tiempo fue limitado para compartir todas las opiniones. Como sugerencia de los participantes, diseñar retos con distintos niveles de dificultad para adaptarse a las capacidades de cada estudiante. Ampliar la duración de las sesiones o programas o más encuentros. En análisis de la matriz de feedback, a pesar de que la validación se llevó a cabo con un periodo breve de 4 días, los resultados fueron altamente positivos. Se recomienda dar continuidad a estas estrategias durante todo el año lectivo, integrándolas en el plan lector institucional o involucrado al docente, padre, el DS, para consolidar una verdadera lectura, comunidad educativa. Conclusiones. El desarrollo del presente proyecto de análisis de resolución de problemas permitió analizar de manera integral una de las dificultades más comunes dentro del ámbito educativo, el desinterés por la lectura en los estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Cruz del Norte durante el periodo 2025-2026. Este proceso investigativo basado en la metodología Design Thinking facilitó la comprensión profunda de las causas del problema, la identificación de los actores involucrados y creación de las estrategias pertinentes y promuevan la lectura como una práctica significativa y formativa. A lo largo de diferentes fases se evidenció que el desinterés lector no responde únicamente a la falta de hábitos, sino a una combinación de factores como la escasa motivación pedagógica, la poca incorporación de recursos tecnológicos y lúdicos, y la limitada participación familiar en el proceso educativo. Durante la fase del prototipado, estas estrategias se representaron visual y organizativamente, demostrando su viabilidad dentro del entorno escolar con recursos accesibles y metodologías participativas. Los resultados obtenidos reflejan que la lectura puede dejar de ser una obligación escolar para convertirse en una experiencia placentera y formadora de pensamientos críticos.
El proceso también evidenció que cuando los estudiantes se sienten partícipes, escuchados y valorados, desarrollan una relación más positiva con la lectura y con aprendizaje emocional humano. En síntesis, el proyecto reforma que la lectura es un pilar fundamental de desarrollo cognitivo, emocional y social. Fomentar desde edades tempranas contribuye a fortalecer la comprensión lectora, la expresión oral, la escritura y el pensamiento reflexivo. Por tanto, se recomienda institucionalizar las estrategias propuestas dentro del plan lector anual, capacitar a los docentes en metodologías innovadoras e involucrar actividades a la familia y al Departamento de Consejería Estudiantil, DESE, para asegurar la sostenibilidad del proyecto. Finalmente se concluye que el abordaje del desinterés lector desde una perspectiva creativa y motivadora transforma la práctica educativa generando un impacto positivo en el rendimiento académico. Tenemos las referencias bibliográficas. Azubel, 1983, Psicología Educativa, un punto de vista cognitivo, Trías. Buenas, tenemos también lo que son los anexos de los días que se estuvo entrevistando tanto a los docentes como a los estudiantes, siempre resguardando su integridad y de manera muy personal, sin que sus rostros se vean, ¿no? También tenemos las entrevistas en los anexos. Muchas gracias, estimado docente. Este ha sido nuestra devolución acerca de nuestro proyecto.